¿La Biblia nos es suficiente, hermanos? ¿O necesitamos otras cosas? Aparte de la Biblia, pregunto, para poder entender a Dios. La Biblia no nos es suficiente. 1 de Pedro 1:23 dice, hermanos, siendo renacidos, no de simiente corruptible, no de semilla corruptible, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? No de semen corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Según este versículo, mis hermanos, ¿qué es lo que nos ha hecho nacer de nuevo? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso la simiente, mis hermanos, dentro de nosotros, que es la palabra de Dios, y nos ha hecho nacer de nuevo. Entonces, ¿cuál es la semilla? La palabra de Dios. Para los cristianos, la Biblia debería de ser la palabra infalible de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene errores, que Dios no se equivoca. Para nosotros los cristianos, la Biblia debería de ser totalmente confiable, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es la palabra viva de Dios. Es la semilla que va a producir vida eterna. Es la semilla que va a producir fruto en la vida de cada persona. Es la misma palabra de Dios, la semilla. ¿Por qué dije debería? Porque en el cristianismo, hermanos, actual, se han ido incorporando, de alguna forma se han infiltrado muchos principios que hablan de liderazgo, pero con este fundamento en la Biblia. Principios del mundo de los negocios los han estado incorporando a la iglesia solamente, y que son teorías y técnicas de la psicología moderna. Consejería basada en la misma psicología de los pensamientos de los hombres. Todo esto ha surgido de una mente, sobre todo, meramente humana. Por lo tanto, mis hermanos, si estos pensadores, o los cuales algunos cristianos que dicen que la Biblia es para ellos todo, si es así, debe tomarlo de personas que no han nacido de todo. Todas esas personas que no han nacido de todo, o de nuevo, son de palabras corruptibles. Por lo tanto, son pensamientos corruptos, porque provienen de una mente corrompida, podrida. Eso quiere decir en el original. Hoy prevalecen más las ideas y los pensamientos brillantes de opiniones humanas que son así, que lo que Dios ha dicho por siempre en la misma Biblia, por la palabra de Dios que vive, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces surgen algunas preguntas, hermanos, porque primero es, ¿necesitamos algo más que la Biblia? ¿La Biblia nos es suficiente? Y él me pregunta ahora, en realidad, ¿la Biblia contiene las respuestas a cualquier problema que los seres humanos tengamos? ¿Sí? ¿De veras? ¿Es la Biblia entonces la fuente confiable totalmente de la que podemos nosotros extraer nuestra guía de fe y de conducta? ¿Usted cree? ¿De veras? Vamos a ver si es cierto. Así que, si así fuera, todos han dicho que sí, la mayoría de la parte. Y también escucho a cualquier congregación que el día de hoy les hicieran la misma pregunta. Todos los cristianos evangélicos van a decir que sí. Por supuesto que la palabra de Dios nos es suficiente. Pero entonces, ¿por qué hay líderes que nos dicen que para poder entender el asunto espiritual de la lucha espiritual es necesario ver la trilogía del Señor de los Anillos? Entonces, ¿por qué un pastor que yo miré y lo conozco, dijo que admiraba tanto al Michael Jackson, hermanos, que todos deberíamos de imitar sus virtudes? ¿Por qué muchos líderes cristianos han incorporado sistemas de mercadotecnia para el crecimiento de sus iglesias?
como el famosísimo G12, que para mí es puro hediondez, con forma de multiniveles. Si la Biblia es todo suficiente, de ahí puedo yo extraer todas las ideas y los pensamientos y los consejos de Dios para ministrar todo. Entonces, ¿por qué numerosos predicadores han incorporado a la iglesia enseñanzas de los motivadores más reconocidos del mundo? ¿Por qué líderes cristianos en el mundo están dirigiendo la iglesia como si esta fuera un negocio, hermanos? Yo mismo los he visto, lo he escuchado yo mismo en vivo. La iglesia debe ser manejada como si fuera un negocio, ellos mismos dicen. Y yo les pregunto, ¿qué acaso la iglesia ha perdido su influencia de ser la luz del mundo? ¿Que ahora el mundo y sus ideas son la luz de la iglesia? ¿Cuántos siguen creyendo que la Biblia es todo suficiente? A ver. Entonces, ¿por qué van al psicólogo? Pues porque muchos cristianos me han preguntado, oiga, tengo un problema y estoy estresado. Y me recomendaron que fuera al psicólogo. ¿Ya ve? Entonces, ¿están o no en todas las respuestas del ser humano que necesita? ¿Ya ven? Como inconscientemente, hermanos, si comenzamos a hacer un lado nosotros la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, ¿y por qué muchos se vuelven locos? Así dice en Deuteronomio 28, léalo, va a ver. Ahí dice cómo sanar la depresión. ¿Y por qué entró en la depresión? Ahí dice por qué. Pero no, quiere ver al psicólogo usted. La respuesta es porque el cristianismo de hoy, hermanos, está abandonando la palabra de Dios. Por eso es que se han estado, sobre todo, incorporando a la iglesia un montón de principios en enseñanzas cuyo origen no es de la Biblia. Escuchen lo que le voy a decir. Todo pensamiento, todo principio, aunque suene bonito, mis hermanos, si no tiene su origen en la palabra de Dios, que se usa en el cristianismo, está corrompido. Porque su origen no es la mente de Dios. Alguien puede decir, oye, pero hay sabiduría humana que es buena. Dios mismo lo dijo, mis pensamientos son más altos que los suyos. Entonces, no puedes tú intercambiar o cambiar los pensamientos de Dios que son llenos de sabiduría, el consejo de Dios que de verdad tiene la sabiduría, a los consejos humanos. ¿No es cierto? Entonces, sigue siendo la Biblia nuestra fuente en la cual podemos nosotros extraer principios de fe y conducta. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. El cristianismo ha abandonado la semilla, la simiente de la palabra de Dios y ha sembrado un semen